Quiere que la carguen. Ah, bueno. Si quiere que la carguen. Bueno, ahora sí, por favor, continuamos. Disculpen el inconveniente. Empezaremos por determinar y por aclarar la primera parte importante del por qué es que se ha determinado esta directiva sanitaria. La finalidad es en realidad contribuir a prevenir y controlar los diferentes factores de riesgo de contaminación y diseminación generados por el COVID-19 que puedan poner en riesgo la salud de la población en general. Y para poder cumplir, llegar a esto, lógicamente que se va a plasmar en un objetivo. El objetivo de esta directiva es establecer las pautas a seguir para el manejo de cadáveres cuya causa de defunción haya sido por COVID-19. Dentro de lo que es el ámbito de aplicación, esta directiva sanitaria tiene como participantes a todos los establecimientos de salud a nivel nacional del Ministerio de Salud, del Seguro Social, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del Instituto Penitenciario, las IPRES privadas, así como también están incluidos los servicios funerarios, direcciones de redes integradas de salud, que estaríamos incluidos nosotros, las DIRIS de Lima y las direcciones regionales de salud, DIRESAS, JERESAS, o las que hagan sus veces en el ámbito que les corresponde. Un momentito, por favor, se colgó. Ya. Y dentro de ello, para que nosotros hayamos podido determinar una directiva sanitaria, lógicamente que tenemos que basarnos de acuerdo a una base legal. Dentro de ella está la ley 26298, la ley de cementerios y servicios funerarios y su modificatoria, la ley 26842, ley general de salud y sus modificatorias, la ley orgánica de gobiernos regionales y sus modificatorias, la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo y su modificatoria. El decreto de urgencia 025 del 2020, decreto de urgencia que dicta medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional. El decreto legislativo 1161, ley de organización y funciones del Ministerio de Salud y su modificatoria. El decreto supremo 0394, que aprueba el reglamento de la ley de cementerios y servicios funerarios. El decreto supremo que aprueba el texto único ordenado de la ley 29344, ley de marco aseguramiento universal de salud. Decreto supremo 008-2017, que aprueba el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud y sus modificatorias. Y así dentro de ellas tenemos muchas resoluciones más que están presentes en esta directiva, y en especial la resolución ministerial 084-2020, que aprueba el documento técnico Atención y Manejo Clínico de Casos COVID-19, escenario de transmisión focalizada, donde se detallan las recomendaciones para el manejo de cadáveres y reducción de aerosoles en sala de necropsia. Alerta epidemiológica, código AE 014-2020. Para empezar con esta directiva, vamos a hablar sobre lo que es el manejo del cadáver en la sala de aislamiento o unidad de cuidados críticos. Vamos a empezar aquí porque los pacientes que van a estar en una condición más vulnerable a pasar a esta etapa son los que se van a encontrar en las unidades de cuidados intensivos o cuidados críticos. Por ello es que empezamos
con esta primera opción de cómo es que se haría el manejo de los cadáveres. El primer punto a tener en cuenta, y que eso no debemos de obviar por ninguna manera, es de mantener la inmovilización del cadáver. ¿Qué quiere decir? Que este cadáver en lo posible no debe de trasladarse de un lugar a otro. Si es que se encontró su lugar de fallecimiento, ¿no? Como bien dice, en cuidados intensivos, pues ahí en esa habitación, en esa área donde se suscitó el incidente, ahí debe de quedar el cuerpo, el cadáver. Luego se debe retirar los dispositivos médicos no invasivos del cadáver, disponiendo su limpieza previa introducción y remojo de los dispositivos por 5 minutos en una solución de hipoclorito de sodio. Ya hemos hablado también que la solución para la desinfección y para inmovilizar o impedir ya la viabilización del virus es con hipoclorito de sodio al 0.5%. Hay que tener en cuenta que esta solución debe ser preparada en el momento. No debe ser utilizada la solución preparada con un día anterior o que haya sido de la mañana. Lo recomendable es que se prepare en el momento. Los dispositivos médicos invasivos se mantendrán en el cadáver hasta su disposición final. Antes de proceder a la preparación y el traslado del cadáver, podrá permitirse el acceso a una distancia no menor de 2 metros lineales únicamente de 2 familiares directos para visualizar el cadáver como apoyo del duelo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a empezar a preparar al cadáver ya para poderlo embalar, de acuerdo a lo que dice la norma técnica, solo podrán ingresar 2 familiares. Y obviamente que tienen que ingresar con sus EPPs correspondientes. Por ello dice que el personal de salud que realiza el manejo o preparación del cadáver en la sala de aislamiento o unidad de cuidados críticos debe contar con el equipo de protección personal, EPP, para su labor y además deberá gestionarlos para los familiares. Sin estos accesorios, el acceso al cadáver no puede autorizarse. Debemos de entender también que en esta situación el familiar está en un estado emocional un tanto crítico y a veces no quieren aceptar las recomendaciones, pero debemos de ser muy tajantes en ese sentido de que nadie puede acercarse al cadáver si es que no cuenta con un equipo de protección personal, ya que estamos hablando que se trata de una persona que ha fallecido con COVID-19 o que pueda ser sospechoso de COVID-19. Si se van a realizar tareas pesadas, se recomiendan medidas adicionales, como guantes de caucho, delantal de caucho, zapatos cerrados resistentes, además del equipo de protección habitual. Esto es para dar mayor seguridad de la ruptura, rasgamiento de alguno de los EPPs y que pueda involucrar de una u otra manera el contagio tanto del personal de salud como de los parientes, ¿no? El cadáver debe envolverse en una sábana e introducirse en una bolsa sanitaria hermética para su traslado, que reúne las características técnicas sanitarias de resistencia a la presión de los gases en su interior, estanqueidad e impermeabilidad. En este sentido, el cadáver ya de por sí, en la unidad que se encuentre, no va a ir directamente, ¿no? Sino que se va a ir junto con la sábana en la que se encuentra en la camilla. Y para ello, ya la red está haciendo la gestión para poder realizar la compra de estas bolsas para hacer el embalaje correspondiente si es que se llegara a suscitar el hecho de algún cadáver por COVID-19. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de aislamiento o unidad de cuidados intensivos. Es por ello que se ha recalcado a inicio que es muy importante la inmovilización del cadáver. En donde se encontró, si está en la unidad de cuidados intensivos, es ahí donde se debe de hacer todo el proceso
para poder envolver al cadáver. Esta bolsa, una vez cerrada y con el cadáver en su interior, se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5%. ¿Qué quiere decir? Que una vez que nosotros hemos cumplido con el sellado, el embolsado del cadáver, esta bolsa debe ser rociada con el hipoclorito de sodio al 0.5% por fuera. Y también de repente se preguntarán, ¿y por qué no rociamos el cadáver una vez que se le envuelve en la sábana y ahí se lo desinfecta? Porque si nosotros hacemos eso, vamos a generar como una especie de caldo dentro de la bolsa y vamos a de repente ocasionar que se generen aerosoles, y eso es lo que no se requiere. Por eso es que la desinfección con el hipoclorito de sodio se hace de forma superficial, ya que de repente por algún contacto que haya podido haber, pueda quedar el virus en la parte de afuera y de esta manera neutralizarlo o eliminarlo al momento de hacer la aplicación del hipoclorito de sodio. Se deberá limpiar y desinfectar la habitación del paciente con la solución de hipoclorito de sodio. Culminada la misma, debe realizarse la higiene personal respectiva. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros nuestro desinfectante principal y que debe de primar en todos los establecimientos de salud es el hipoclorito de sodio, o mejor dicho, la lejía, ¿no? Comúnmente denominado como lejía. Y las concentraciones, como ya también en algún momento se les explicó, es para COVID-19 al 0.5%, aunque también ya se ha determinado por investigaciones que la concentración al 0.1% de lejía es efectiva, pero para mayor seguridad nosotros estamos trabajando con la lejía al 0.5%. Un ratito, por favor, se colgó. Llámalo al ingeniero, se colgó. Bueno, ahora el segundo episodio, ¿no?, que podemos observar aquí es el manejo del cadáver en el mortuorio del establecimiento de salud, vivienda o algún lugar distinto a este. El cadáver, como bien lo indica, no debe de permanecer por más de 24 horas en el mortuorio del establecimiento de salud, vivienda o lugar distinto, debiendo ser colocados en bolsas impermeables, resistentes y de cierre hermético. Esto de repente es una situación un tanto que para el personal de salud ambiental, tanto como para el médico, quizás va a ser un poco chocante, ya que lo normal o lo que se tenía como acostumbrado es que puedan venir los parientes, puedan recoger el cuerpo el cadáver, por decirlo así, llevarlo, coordinar con el CIS. En este caso, nosotros no vamos a permitir que ese cuerpo pueda salir del establecimiento de salud o de la vivienda o lugar distinto, si es que no se va a cumplir con colocarlo en la bolsa impermeable, con cierre hermético y hacer el cierre del ataúd. ¿Qué quiere decir? La bolsa conteniendo el cadáver debe rociarse con una solución de hipoclorito de sodio, luego se colocará en el ataúd, el mismo que será cerrado y no se abrirá por ninguna circunstancia. Entonces, ahí de repente, y como anécdota para decirles, ya nos ha pasado aquí, aquí en Aplao, hemos tenido que ir visitar de repente, ¿no?, a un cuerpo, a la familia donde se presentó la situación del cadáver, y a veces la familia como que es un tanto reacia porque de acuerdo a esta directiva sanitaria, lo que se nos está diciendo es que está prohibido el velorio, está prohibida la aglomeración de personas, máximo son 5. Entonces va a ser un tanto chocante.
y quizás ahí se podría trabajar en las microredes con la parte de salud mental, ya que dentro de los lineamientos, el lineamiento número 5 de lo que es manejo de pacientes con COVID, dice ahí que debe haber una asistencia a la familia. Entonces, en esta situación de vulnerabilidad para la familia, y que lógicamente nosotros, por ser la autoridad sanitaria que nos compete realizar la actividad, sería bueno por lo menos tener ese episodio, ¿no? Que sea la parte de psicología, de repente que pueda entrar a hablar con la familia, que le explique un tanto de cómo es que se está dando el manejo ante esta situación por la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Que no es por lo que uno en realidad desee, sino es por la situación, la circunstancia que se está presentando y que debemos simple y llanamente hacer caso al cumplimiento de la directiva. Dice, si la persona fallecida cuenta con un seguro de salud, el financiamiento para su cremación o inhumación será asumida por la institución administradora de fondos de aseguramiento, quiere decir las IAFAS, públicas o privadas al que pertenece la persona fallecida. ¿Qué quiere decir? Que directamente en esta situación quienes van a coordinar la situación, el financiamiento, será el SIS, de repente será la AFP o el seguro de la persona a quien corresponda, ¿no? O al que esté afiliado. Para el caso de personas en condición de indigencia y que haya fallecido por COVID-19 o ser caso sospechoso y que no cuente con un seguro de salud, el financiamiento para su cremación o inhumación será asumido por el Seguro Integral de Salud, es decir, el SIS, quien realizará las acciones administrativas y financieras que correspondan para la cremación o inhumación. El manejo del cadáver es el descrito en los párrafos precedentes. Retiro del cadáver del mortuorio del establecimiento de salud, vivienda o lugar distinto. Para el retiro del cadáver se dispone lo siguiente. El personal encargado de manejar los cadáveres debe usar los equipos de protección personal, es decir, los EPPs, realizar las medidas de seguridad, higiene de manos y del ambiente. El cadáver será colocado en bolsa impermeable con cremalleras y resistencia a la presencia de gases en su interior, antes de ser retirado de la sala de aislamiento para ser trasladado bajo medidas de seguridad. Se debe pulverizar con desinfectante que contenga una solución de hipoclorito de sodio. Vuelvo a recalcar esto, por favor, que es muy importante. La solución de hipoclorito de sodio, que debe encontrarse en una concentración del 0.5%, debe ser preparada en el momento. No se debe utilizar una solución del día anterior o de horas antes. Es muy importante, por favor, tener en cuenta esto. Evitar la salida de fluidos corporales fuera de la bolsa. La autoridad sanitaria de la jurisdicción y otras autoridades competentes en la materia coordinarán con el financiador, quiere decir con las IAFAS, con el SIS, o quien tenga la responsabilidad, para el pago del traslado y la cremación o inhumación del cadáver según corresponda. Para transportar el cadáver, el personal de los servicios funerarios deberá estar capacitado y disponer de los equipos de protección personal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como autoridad sanitaria, nosotros como responsables de salud ambiental, debemos de socializar el manejo de todo lo que son los equipos de protección personal con las personas, con los responsables de los servicios funerarios que hay en las distintas microredes, en los distintos distritos que están a cargo de nuestra jurisdicción. Es un poco difícil, yo sé que hay pocos servicios funerarios de repente por la situación, por la ubicación geográfica más que todo que nos encontramos, pero siempre hay alguna funeraria, algo. Entonces, socializar, por favor, con ellos, enseñarles sobre cómo se coloca, cómo se retira,
qué es lo que es indispensable que ellos deban utilizar para el manejo si es que se presenta de un cadáver por COVID-19 o sospechoso de COVID-19. De la cremación del cadáver. El cadáver debe ser cremado dentro del plazo máximo de 24 horas. Estamos viendo aquí ya que toda esta actividad no debe de pasar de las 24 horas. ¿Y eso por qué? Porque lo que se quiere es tener el menor tiempo de exposición del cadáver con el virus, ya sea en el ambiente, en la habitación donde se ha suscitado el incidente, y que éste pueda dar a una mayor diseminación, que quiere decir de repente a un mayor contagio. Es por eso que se ha decidido realizar esta directiva en seguridad del personal de salud, de los familiares y de la comunidad en sí, ¿no? En general. Entonces, máximo de 24 horas desde el momento que se certifica su fallecimiento, para evitar el peligro de diseminación que ponga en riesgo la salud pública. Los crematorios deben tener todas las autorizaciones y acreditaciones de ley para garantizar dicho servicio. Se deberá usar las medidas de seguridad y los equipos de protección personal por todos aquellos que se involucren en esta labor de cremación. La bolsa con el cadáver se deberá pulverizar con una solución de hipoclorito de sodio. Si el cierre de la bolsa es con cremallera, se procederá al cierre hermético. En caso no tuviera cremallera para el sellado, se utilizará pegamentos u otras sustancias que aseguren el cierre hermético. Se hará entrega de las cenizas a los deudos que así lo soliciten, los cuales tendrán acceso a las mismas solo hasta 24 horas posteriores a la cremación. Esto es mayormente para conocimiento, ya que, como sabemos, de acuerdo a nuestra ubicación, de acuerdo a nuestra red, la realidad de nuestra red, esto de la cremación no va a poder utilizarse, ¿no? Uno, porque bien claro dice la directiva que el cadáver se debe inmovilizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no vamos a poder trasladar el cadáver para Arequipa, donde pueda haber un crematorio. Entonces, lo que nosotros directamente como red, lo que vamos a realizar en el caso de encontrar algún cadáver, va a ser la inhumación del cadáver. Para ello, vamos a hablar exactamente del tema que nos compete si es que se llegara a dar la situación en nuestra red. Como bien claro lo dice, ¿no? En caso de que no exista crematorio en el lugar del fallecimiento, que como ya lo dije es nuestro caso, ¿no? Se procederá a la inhumación del cadáver dentro de las 24 horas de haberse certificado la muerte, aislando previamente el cadáver en bolsa hermética cerrada. La bolsa con el cadáver debe ser pulverizada con desinfectante con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% preparada en ese momento. Si el cierre de las bolsas es con cremallera, se procederá al cierre hermético. En caso no tuviera cremallera para el sellado, se utilizará pegamentos u otras sustancias que aseguren el cierre hermético y luego se colocará en el ataúd o féretro, el mismo que será cerrado y no será abierto por ningún motivo. Trasladar el cadáver inmediatamente y de manera directa al cementerio de la jurisdicción distrital o provincial para la inhumación correspondiente. Para la inhumación en un nicho o sepultura en tierra se exige cumplir con lo establecido en la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios y su reglamento. El velorio del cadáver está terminantemente prohibido. Es en este caso que les digo que para los deudos se van a encontrar en una situación de duelo, es una situación un tanto complicada. Por eso es que propongo que de repente la primer línea de contacto con la familia pueda ser el personal de salud mental, ¿no es cierto? Para que ellos puedan ir y hacer entender de esta directiva y para que la reacción que vaya a tener los deudos para con las personas en este caso, ¿no? La autoridad sanitaria
no sea tan brusca, porque se ha visto reacciones un tanto negativas por la situación, uno comprende, pero a final de cuentas nosotros como salud solo estamos haciendo cumplimiento a lo que dice la directiva sanitaria. No nos estamos saliendo del contexto, simple y llanamente cumplimos con ello. Entonces, por favor, hay que tener mucho tino, un tanto de paciencia quizás, ¿no? Al momento de realizar esta actividad, porque hay que comprender en qué situación también se encuentran los familiares. Y aclarado mucho que el velorio en estos casos está prohibido. Yo sé que de repente para la parte de para todos los establecimientos de nuestra salud, donde hay muchas costumbres en cuanto a lo que son los velorios, esta situación va a chocar mucho, ¿no? Pero por eso lo digo, es que hay que hablarlo. Fuera de ello, como sugerencia también sería de repente con promoción de la salud, el responsable de salud ambiental, de repente a socializar esta directiva, ya sea por la radio, de repente salir, conversar, ya sea en los bueno, en los colegios no hay, ¿no? Bueno, no sé, buscar una forma, ¿no? Pero hacer socializar esta directiva para que la gente también ya tenga conocimiento de cómo es que se procede ante tal situación y de repente no agarrarlos tan desprevenidos y que no sea una noticia así tan chocante. El uso de equipos de protección personal. Ya bastante hemos hablado de lo que es el uso de equipos de protección personal y dentro de ello tenemos los guantes de látex, la ropa quirúrgica, camiseta y pantalón, vestido largo de manga larga, mandilón descartable, gafas oculares antiniebla, protector facial o escudos faciales, respirador N95, botas o cobertores de zapatos impermeables, tocas o protector de cabello. En este caso también hay, de repente no solo el vestido largo de manga larga, sino hay como una especie de overoles descartables, esos de plástico, plastificados, que nos van a permitir que el contacto sea menos, pues, ¿no? Y nos va a dar mayor seguridad. Aparte que esos overoles nos cubren mayor parte del rostro y hace que el cuerpo tenga menor exposición de contacto directo con el cadáver. La colocación del EPP. Debe colocarse los EPPs antes de ingresar a la sala de aislamiento o unidad de cuidados críticos, vivienda o sala de necropsia. Reemplazar la ropa y zapatos exteriores de calle por el atuendo completo de protección, además de las botas. Ingresar con todas las medidas y EPP a los ambientes de trabajo. Cabe decir que antes de que nosotros podamos ingresar al ambiente, a la sala del área crítica donde se encuentra el cadáver, debemos de buscar un pequeño lugar donde nosotros nos podamos vestir, ¿no es cierto?, para poder colocarnos los EPPs. Y asimismo también al momento que nosotros nos retiramos del ambiente, poder tener ese lugar para poder retirar los EPPs, tal y como lo indica la norma, ¿no? Al salir de la sala de aislamiento, unidad de cuidados críticos, vivienda o sala de necropsia, retirar el EPP de forma correcta. Eliminarlo como residuo sólido biocontaminado en tachos con ropa y bolsa roja. Realizar la higiene de manos con la técnica correcta. Entonces, por favor, en este caso, todo lo que es los EPPs deben de ser, por favor, descartados, ¿ya? No hay ninguno que pueda ser reutilizable, así sea para desinfectarlo o no. Si estamos hablando que ha sido contacto con un COVID o un sospechoso de COVID, todo debe ser descartado, por favor. De la necropsia.
Para el caso de pacientes fallecidos por COVID-19 positivo o caso sospechoso de haber fallecido por COVID-19, no procede la realización de la necropsia del cadáver. Se exceptúa solo si es que el Ministerio Público evidencia un acto criminal en el cadáver, quien dispone y autoriza la necropsia de ley, la que se realiza con los cuidados exigidos y con el número mínimo necesario de participantes, que son los únicos que ingresan a la sala donde se realiza la necropsia. El personal que realiza la necropsia debe contar obligatoriamente con protección EPP bajo responsabilidad. Además, todos ellos son identificados en una lista para ser vigilados ante cualquier síntoma respiratorio dentro de los 14 días posteriores a la última exposición a un caso confirmado de COVID-19, permitiendo realizar el diagnóstico oportuno y proceder a su aislamiento. Finalizada la necropsia y obtenidos los resultados, el cadáver debe ser cremado o inhumado según corresponda. Se debe limpiar y desinfectar las superficies que se han contaminado con tejidos o líquidos y secreciones corporales durante la necropsia. Esta limpieza la deben realizar las mismas personas que han participado en la necropsia. Los residuos sólidos generados en este procedimiento serán manejados como residuos biocontaminados bajo responsabilidad. Por favor, si es que estuvieran teniendo algunas dudas, preguntas, por favor las pueden ir haciendo por el chat, ¿ya? Entonces, como les decía, solo si es que el Ministerio Público evidencia de algún acto criminal, se va a proceder a la necropsia. De lo contrario, todo fallecido va a pasar considerado como COVID-19 o caso sospechoso de haber fallecido por COVID-19. La limpieza de superficies y ambientes. Las superficies o ambientes involucrados durante el aislamiento del cadáver, ya sea en la vivienda, mortuorio o en el lugar de la necropsia, que se hubieran contaminado con fluidos o tejidos corporales, serán limpiados y descontaminados bajo las siguientes consideraciones. Lo primero, sí o sí deben usar los EPPs durante todo el procedimiento. Quiere decir que desde el momento en que yo ingreso al ambiente, debo de estar protegido al 100%. Retirar los tejidos o sustancias corporales con materiales absorbentes. ¿Qué quiere decir? Con paños absorbentes, ¿cierto? Eso está más que claro. Colocar el material absorbido en tachos con tapa y bolsas rojas, clasificando el residuo como residuo biocontaminado. Todo material que sea utilizado para la limpieza de estas superficies debe ser descartado. No hay nada aquí que pueda ser reutilizado, que pueda ser limpiado, que pueda ser desinfectado. No, todo se desecha. Nada se puede reutilizar. Limpiar las superficies con agua y detergente. Posteriormente, aplicar sobre las superficies la solución de hipoclorito de sodio lejía a la concentración de 0.5. Lejía preparada en el momento, por favor, en el momento. Los materiales e insumos que se utilizan para la limpieza y desinfección, paños, mopas, guantes, todo lo que haya podido utilizarse, así como la ropa de cama y vestimenta del fallecido, serán eliminados como residuos biocontaminados, colocándolos dentro de una bolsa plástica, la cual será amarrada y desinfectada con hipoclorito de sodio al 0.5%. Cabe recalcar aquí que todos los residuos biocontaminados que estén siendo generados en las áreas de triaje diferenciado, estas bolsas rojas deben ser rociadas con lejía. ¿Por qué? Para evitar que el personal que también está trasladando estas bolsas pueda tener algún tipo de contagio. Es como parte de la bioseguridad, tanto pensando en nosotros como el personal que manipula estas bolsas. De la información y vigilancia.
Si el cadáver se encuentra en el establecimiento de salud, el responsable de epidemiología comunicará a la autoridad sanitaria de su jurisdicción para las autorizaciones y acciones de cremación o inhumación que corresponda aplicar. Entonces aquí también debemos de respetar a quién corresponde realizar la notificación. Quiere decir que siempre la primera persona que debe de enterarse es epidemiología. Por favor, no hay que saltarnos las cosas. Epidemiología es quien comunica a la autoridad sanitaria del deceso, la muerte de algún paciente, ¿no? Para luego poder realizar las acciones que correspondan para proceder en nuestra realidad a la inhumación del cadáver. Si el cadáver se encuentra en la vivienda, los familiares comunicarán inmediatamente a la autoridad sanitaria de la jurisdicción para las autorizaciones de traslado y acciones de cremación o inhumación que corresponda aplicar. Cabe decir que las autorizaciones de traslado es para que el cadáver salga ya en su bolsa, sellada, en el cajón, hacia el cementerio. No quiere decir que el cadáver va a salir al establecimiento de salud para que ahí recién se realice el proceso de embalaje del cadáver. No, esto se hace ya en la vivienda. También cabe resaltar que en la vivienda corresponde hacer la desinfección. Y van a decir, ¿y a quién le va a corresponder hacer la desinfección? Pues no de la vivienda. Si es que la persona murió en su casa, ¿a quién le corresponde? Pues le corresponde al área de salud ambiental. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos manejando las concentraciones, sabemos con qué solución debemos desinfectar. Más bien, la desinfección, ya sea de hoteles, de calles públicas, de lugares ajenos, corresponde directamente a la autoridad municipal. Pero en el caso de la vivienda, así como del establecimiento de salud, nos corresponde a nosotros. Las diris, direzas, querezas o quien haga sus veces remitirán informes de lo actuado en el manejo de los cadáveres a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. Quiere decir que ustedes, si es que se suscita el caso, deben de informar a la red para que nosotros también podamos informar a la gerencia sobre el manejo del cadáver que se haya presentado. Las diris o direzas, querezas realizarán la vigilancia del cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en su jurisdicción, según lo establecido en la Ley General de Salud, la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios y la presente directiva. El manejo de cadáveres, de casos sospechosos COVID. Esto es algo muy importante. Dice, toda muerte sospechosa de COVID-19 debe ser manejado como un caso confirmado siguiendo las disposiciones estipuladas en la presente directiva. ¿Qué quiere decir? Si durante la vigencia de la emergencia sanitaria por COVID-19 se toma conocimiento de la existencia de un cadáver en la vía pública o en un domicilio o en un lugar distinto a un establecimiento de salud, la autoridad policial de la jurisdicción se encarga de asegurar el perímetro del lugar donde esté ubicado y de inmediato pone en conocimiento del hecho al representante del Ministerio Público y a la autoridad sanitaria de la jurisdicción, para que éstos determinen a quién corresponde intervenir en el caso en concreto. Quiere decir que si es que se da conocimiento de un cadáver, ¿quién es la primera persona que debe acordonar o que debe avisar? La policía. La policía tiene que avisar tanto al Ministerio Público como a la autoridad sanitaria. Si el Ministerio Público determina, ¿no?, que no ha habido indicios de criminalidad, y aun cuando no exista manera objetiva de determinar que el deceso es consecuencia directiva de COVID-19, la autoridad de salud en todos los casos debe tratar el cadáver como un caso consecuencia de COVID-19, debiendo proceder al retiro del cadáver de acuerdo a la Ley 26-29-8, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios,
su reglamento aprobado por Decreto Supremo número 0394, Salud Ambiental, y los lineamientos establecidos en la presente directiva. El recojo y traslado de cadáveres de un lugar distinto al establecimiento de salud es de responsabilidad de la autoridad sanitaria de la jurisdicción. En caso sea superada su capacidad operativa, será realizado con apoyo de la Policía Nacional del Perú. Y ante la imposibilidad de esta última, podrán realizar dicho apoyo las Fuerzas Armadas. La autoridad sanitaria proporcionará los EPPs, así como los materiales e insumos necesarios para la desinfección del personal, material y vehículos. Entonces, cabe decir que esta responsabilidad recae netamente sobre salud. En este caso, directamente sobre salud ambiental, ¿no es cierto? Pero tampoco quiere decir que salud ambiental, que en la mayoría de establecimientos solo lo lleva uno, va a ser toda su responsabilidad. Para ello también se ha creado ya los equipos de respuesta, pero bueno, en un momento ya les explicaré quiénes están conformando ese equipo. Pero cabe tener muy en cuenta que el recojo y traslado de los cadáveres es responsabilidad nuestra, responsabilidad de salud. Los familiares directos que podrán asistir durante el procedimiento de servicios funerarios de cadáveres con COVID-19 o casos sospechosos de COVID-19 no excederán de 2 en la cremación y 5 para la inhumación. Entonces, por eso es que se les debe aclarar también que para el hecho de la inhumación solo podrán asistir 5 personas, no más, por favor. Y para hacer cumplimiento a ello, es necesario también coordinar con la Policía Nacional para que se pueda respetar esta directiva, porque a veces la situación es un tanto difícil, entonces siempre es necesaria la participación de la autoridad policial. En caso del cadáver haya sido diagnosticado de COVID-19, o sea, un caso sospechoso de COVID-19, y carezca de familiares directos presentes que puedan autorizar la cremación o inhumación del mismo, será la autoridad sanitaria de la jurisdicción la que autoriza el procedimiento correspondiente. Para la cremación e inhumación de cadáveres diagnosticados con COVID-19 o en casos sospechosos, los trámites administrativos ante la autoridad sanitaria se regularizan al culminar el estado de emergencia sanitaria. Para la inhumación o cremación de cadáveres o casos sospechosos de COVID, se debe contar con acta de defunción y copia del documento nacional de identidad. Los demás documentos que se requieran serán subsanados al término de la emergencia nacional. Las DIRIs, DIRESAS y JERESAS deben activar los mecanismos necesarios para la atención de lunes a domingo durante las 24 horas del día para las gestiones administrativas y sanitarias que se requieran durante la vigencia de la emergencia sanitaria. ¿Cuáles son las responsabilidades directamente? A nivel nacional, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, DIGESA, es responsable de la difusión de la presente directiva sanitaria hasta el nivel regional, así como de efectuar la supervisión de las acciones desarrolladas por las direcciones de redes integradas de salud, DIRIS y direcciones regionales de salud, o quien haga sus veces en aplicación de lo dispuesto. Así también brindará la asistencia técnica en el marco de la presente directiva sanitaria y recibirá informes de las vigilancias que remita cada región. A nivel regional, las direcciones de redes integradas de salud de Lima y las direcciones regionales de salud DIRESA, JERESA, o las que hagan sus veces según corresponda, serán responsables de dar cumplimiento y aplicar lo dispuesto en la presente directiva sanitaria para el logro de los objetivos y finalidad descritas, así como de establecer las coordinaciones necesarias con las instancias correspondientes del nivel local y de las administraciones de los cementerios y servicios funerarios. A nivel local, es la intervención de las redes, microredes, centros y puestos de salud para la aplicación de lo dispuesto en la presente directiva sanitaria se hará en coordinación con las direcciones integradas de redes de salud de Lima
y las direcciones regionales de salud, gerencias regionales de salud, o las que hagan sus veces. Dentro de las disposiciones finales, la directiva sanitaria debe ser implementada inmediatamente luego de su aprobación por parte del Ministerio de Salud, por las direcciones de redes integradas de salud de Lima, las direcciones regionales de salud y las gerencias regionales de salud o las que hagan sus veces, y por todas las instituciones públicas y privadas consideradas en el ámbito de aplicación de la presente directiva. Entonces quiere decir que actualmente nosotros nos debemos de regir a esta directiva sanitaria hasta que dure el estado de emergencia. Hay un flujograma que quiero compartirles donde está claramente cómo se debe proceder, ¿no? Fallecido por COVID-19 o sospechoso por COVID-19, primero es el aislamiento. Colocar el cadáver dentro de la bolsa hermética y cerrar. Una vez cerrado, no abrir por ningún motivo. Y no olvidar que debe rociarse con hipoclorito de sodio al 0.5%. Colocar en el ataúd, llevar a crematorio y cremar el cadáver sin sacar de la bolsa. O, en todo caso, colocar el ataúd y cerrar, no abrir. Está prohibido abrir el ataúd una vez cerrado, por favor. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si no hay crematorio, inhumar el cadáver inmediatamente en el cementerio de la jurisdicción distrital o provincial sin abrir el ataúd por ningún motivo. Dentro de las modificaciones, de acuerdo a la resolución ministerial 189-2020, aquí directamente nos va a hablar sobre quiénes van a conformar el equipo humanitario de cadáveres, porque como les dije, sí, está bien que esta responsabilidad cae sobre salud ambiental, pero salud ambiental, como les dije, tampoco no va a actuar solo. Entonces, ante la notificación de algún cadáver, ¿a quiénes les corresponde? Dice, la DIRIS, Direza, Gereza está a cargo del equipo humanitario de recojo de cadáveres en todos sus niveles de atención. El equipo humanitario de cadáveres está conformado por un médico cirujano, un trabajador de salud ambiental, un chofer, un personal de apoyo. Quiere decir que ahí estamos ya conformando 4 personas. Asimismo, cuenta con una movilidad, equipos de protección personal, EPPs, además de material necesario para preparación del cadáver. Bolsa hermética, solución desinfectante, pulverizador, entre otros. En este caso, el pulverizador o lo que se está utilizando, pues no son las bombas. Y puede ser cualquier bomba que es de uso agrícola, si es que no es una bomba a motor, es la otra bomba normal que nos va a permitir realizar la desinfección. Esto también se puede de repente coordinar si el establecimiento de salud no cuenta con ello, de repente poder solicitar apoyo al municipio, ¿no es cierto? O de repente también poder adquirirla mediante el presupuesto de CIS. En caso sobrepase la capacidad operativa el equipo humanitario de cadáveres, la autoridad sanitaria en todos sus niveles solicita el apoyo a la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas para que se integren y procedan al manejo del cadáver para su cremación o inhumación. Esperando esta situación no se dé así como, bueno, no se esté evidenciando en el Ecuador. Esperemos no llegar a esta situación, esperemos cumplir con todo lo que se nos dice para no estar ante este estado tan grave, ¿no? Como se ve en otros países. En el marco de estado de emergencia nacional y emergencia sanitaria del sector público y privado, está en la obligación de brindar apoyo a la autoridad sanitaria en todos sus niveles para el cumplimiento de la presente directiva sanitaria en salvaguardia de la salud pública. Con esto estamos dando por concluida la exposición. Gracias por el tiempo. Y si es que tienen alguna pregunta, por favor, la pueden realizar.
por el chat, por favor. Bueno, al no haber preguntas... ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí, ¿Puedo sí. participar de Cotahuasi? ¿Cómo está? ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes. También a todos los participantes, muy buenas tardes. Eh, eh, con respecto a las bolsas herméticas, ¿cuándo ya se tiene para que se cuente con esas bolsas herméticas? Debido a que esta directiva sanitaria, la 087, ya tiene hace varios días, ya, y después ha sufrido modificadores con las diferentes resoluciones que usted ya lo ha mencionado. Es importante tener esto, porque hace unos días también en Cotahuasi hemos tenido un caso parecido, pero era un borrachito que se había quedado dormido en la intemperie, y el gran problema era si hubiera sido un fallecido, y estamos en alerta sanitaria o en esta pandemia, según como dice la normativa, si estamos en esta alerta sanitaria, pues en estos casos también son manejados como si fueran un caso COVID. O sea, nosotros hemos solicitado la autoridad local, pero hasta ahora no nos provisiona, pero en esta parte aquí dan la responsabilidad a la autoridad sanitaria de contar con estos insumos. Entonces, cuando la red, o sea, bueno, ya la red lo debe tener, ¿no? Ahí está el hospital de Aplau para contar con esos equipos o con esos insumos. Ahora, también en Cotahuasi no, o sea, en todo lo que es la Unión no hay servicios funerarios. Entonces, habla sobre el equipo de el equipo de el equipo humanitario para el recojo de cadáveres. Básicamente lo que yo entiendo ahí, lo que dice es que se encarga prácticamente de llevar de una vez hacer todo el proceso que usted ya lo ha mencionado, inclusive tiene que llevar hasta el cementerio o para la inhumación o al crematorio. En este caso no hay crematorio, olvidémonos. No, como dice el doctor Luis, tratemos de aterrizar esta directiva para ver cómo hacemos en nuestra localidad, ¿no? Entonces no hay, y además si es que hay un servicio funerario, tiene que circunscribirse a la normatividad que hay, ¿no? Porque no solamente es que a alguien se le ocurre, bueno, yo vendo cajas de ataúd y ya soy, por eso hago servicio funerario, no es así, ¿no? Entonces tiene que abocarse a la parte de como dice su nombre, servicios funerarios, ¿no? Y no sé si en Aplau tienen. Entonces, no sé cómo, si es que eso que quisiera hacer, si en Aplau tienen, y si no lo tienen, ¿cómo los van a manejar? ¿No? No sé si hay realmente una funeraria que se encargue de todo eso. Y porque, porque si bien esta normativa también habla sobre la conformación del equipo de recojo de cadáveres, ¿no? Este equipo también debe estar implementado con los insumos, equipos de protección, dispositivos para poder hacer su trabajo, ¿no? Y bueno, en todo caso voy a hablar también por las demás micores que también los conozco, ¿no? Hablamos de médico, enfermero, y también es parte del equipo de respuesta rápida, parte también de lo que es la atención de triaje diferenciado, parte también de lo que es la atención de COVID. Debe ser igual que el hospital, ¿no? Entiendo que el hospital, por ejemplo, eso ya lo tiene bien delimitado, porque mientras tú trabajas con equipos ahí diferenciados para cada área, esto te evita a minorar la probabilidad de contagio y de viabilizar el virus. O sea, entiendo que debe haber un triaje exclusivamente que se encargan de triaje diferenciado, personal exclusivamente para el área de aislamiento, personal exclusivamente para el área de no COVID, es decir, lo que normalmente es emergencia,
supongo, área de urgencia, ¿no? Supongo que hay áreas de urgencia, hospitalización, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí aminoras la probabilidad de contagio. Entonces, a veces hablamos esto de equipos, pero está esta vez abocado más a un hospital o a que cuenten con ciertos personal de salud que está abocado, ¿no? Imaginen unos amicorredes, por ejemplo, que van a tener ese inconveniente, ¿no? Y nuestras amicorredes también, porque uno, por la escasez de los EPPs que hay, entonces corremos gran riesgo de nosotros de contagiarnos. Y es por eso también quiero saber si es que el programa presupuestal o el programa de saneamiento ambiental también va a adquirir EPPs, ¿no? Porque es importante, porque está comprando ahorita es el área de epidemiología, que es básicamente debe ser para que es el triaje diferenciado, pero si es que es para, si quiere digamos, la RM, la 182 también implementar, entonces Materno también tiene que proporcionar de EPPs. El programa Niño también tiene que proporcionar EPPs, entonces saneamiento también tiene que proporcionar EPPs, porque si queremos trabajar bien, entonces porque hasta la fecha entiendo que lo está haciendo epidemiología o está haciendo la límite, entonces no sé si también en esta parte para lo que son los insumos, saneamiento también va a adquirir los EPPs, ¿no? Para trabajar conforme a la normatividad. Y como usted lo citó, pues hay responsabilidades de nivel nacional, regional y local. Y el local dice que nosotros debemos coordinar, en este caso, a la que haga a su vez, o sea, en este caso ustedes como unidad ejecutora, para ver esta problemática, ¿no? Porque ante esta situación nosotros nos vemos, dijimos, oye, no tenemos ahorita un servicio funerario, entonces tenemos que correr con los alcaldes, ¿no? O con el alcalde, ¿no? Entonces el alcalde, porque ¿quién se va a encargar de hacer todo ese trabajo? No hay. No sé si también está la del CIS, ahí la doctora, o ustedes han coordinado eso también porque están cerca, están en la red para que den, como decía el licenciado David de Corire, pues ustedes nos tienen que dar a veces la parte técnica, ¿no? O sea, cómo puede funcionar esto, porque ahí está la parte que se parte de la parte administrativa y conocen bien esa parte. Entonces aquí quiero saber hasta qué punto en caso de los que son indigentes y indigentes y se va a cubrir, digamos, entiendo las IAFAS, pero ¿cómo es esa coordinación, no? ¿Cómo es? Porque ¿quién va a pagar, no? Porque inicialmente cuando pasaba así, el familiar pagaba y luego le hacían la reposición al familiar, el que cubría los gastos. Pero en este caso, si indigente, ¿quién se va a encargar, no? Eso quisiera saber. Gracias. Doctor, en el caso, para el primer punto, ¿no? El tema de lo que son las bolsas. El tema de las bolsas, se ha hecho ya la solicitud para la compra, para que pueda ser distribuidas a nivel de toda la red, pero da la casualidad que a veces manejamos, estas son específicas que no siempre se han tenido, ¿no? Entonces ha habido un pequeño inconveniente en ese sentido, pero ya me imagino que la próxima semana deben estar llegando las bolsas para todas las microredes, si es que se llegase a suscitar algún caso, ¿no? Porque menos mal que todavía ahorita la red solo tiene la presencia de un caso, que es para el distrito de Corire. Esperemos que esto no sea muy, que no se aumente. En cuanto a lo que es la disposición de los EPPs, nosotros como responsables de salud ambiental no manejamos un presupuesto directo. Entonces cabe decir que toda la compra, la disponibilidad, la entrega de EPPs se está dando por el área de epidemiología, ¿no? Entonces, difícil que yo le pueda decir, sí, como salud ambiental vamos a comprar, les vamos a enviar directamente a los responsables EPPs. No se va a dar esa situación. Entonces, hay que quedar claros en ese sentido. No, ahora, esto de que se pueda presentar o no lo de los cadáveres, tampoco nos vamos a decir, pues doctor, siendo realistas, que van a tener pues 10, 20 cadáveres en cada microred.
¿no? Lo que estamos viendo cómo se está dando la curva, la situación ahora en nuestra red. Entonces, para empezar, en ese caso. Ahora, hablamos de que los equipos, que quiénes se van a conformar, que de repente el hospital sí tiene, ¿no?, el equipo conformado, y de repente las microredes no lo tienen, por decirlo así, directamente, ¿no?, como su triaje o su área diferenciada, pero tiene personal que está trabajando y que se ha implementado un área diferenciada. Y por ello es que se ha conformado, porque si no, entonces no tendría sentido que todas las microredes hayan podido armar un área de triaje diferenciado para lo que es COVID. Entonces, si es que nosotros no queremos asumir esa responsabilidad, entonces ningún establecimiento ni ninguna microred ha debido de implementar su área diferenciada. Ahora, dentro de ello, si se implementa el área diferenciada, también están incluidos ahí en lo que es la participación del bono. Ahora, esto de los cadáveres no se va a dar en todas las microredes. De repente puede que sí, como puede que no. Pero la realidad no va a ser igual a la que vamos a vivir en Lima, a la que vamos a vivir en Arequipa, o que de repente pueda haber una saturación, ¿no es cierto? Entonces, ese equipo de respuesta para el levantamiento de cadáveres, pues de repente, si se les da el caso, tendrá que ser a lo mucho, pues, 2 o 3 veces. No va a ser más, no va a ser de todos los días. No va a ser que todas las semanas van a tener que salir. Entonces, ese equipo sí se puede implementar con el médico que esté de turno, con el responsable de salud ambiental que esté de turno, con el chofer que siempre hay, porque siempre hay un responsable de la ambulancia, antes sí se puede suscitar cualquier emergencia, y personal de apoyo. El personal de apoyo pueden ser técnicos o el personal de limpieza que pueda participar. Fuera de ello, también cabe aclarar que nosotros, por medio del CIS, ¿no es cierto?, en cada establecimiento puede hacer la compra de EPPs. Entonces, no tampoco hay que dar responsabilidad toda la red o toda epidemiología y que ellos nos deben dotar, porque al final de cuentas, si ese paciente que, bueno, ¿no?, en este caso el cadáver, igual tiene una ficha CIS, se genera el FIS, se genera la FUA, y eso es reembolsable. Entonces se puede hacer la compra para su devolución, no quiere decir tampoco que no tienen nada. Entonces, para las microredes es todavía mucho más económico comprar, porque nosotros como red, de acuerdo a las solicitudes, a las cotizaciones que se están dando, los precios varían cada 2 días. ¿Por qué? Porque ha habido una saturación en el mercado. Y nosotros sí o sí necesitamos hacer ese tipo de cotización por el tema logístico, pero en las microredes es más fácil, es más viable la compra de estos insumos, es más rápido, mientras nosotros de repente podemos demorar un mes en esperar en hacer la compra, o de repente ya 15 días, ustedes lo pueden hacer de forma directa. Por ejemplo, un caso así concreto, ¿no? La compra de un EPP que a la red nos están cotizando a 180 soles, para el caso de las microredes les sale a 120 soles. Si estamos hablando de cantidades, si hablamos solo de 2 juegos, mientras yo compro 2, las microredes compran 3. Entonces, esa forma también hay que ir viéndola. No solo es decir la red, no. Todos somos parte de ello y también tenemos que apoyar porque tenemos un presupuesto que nos da el CIS y que lo podemos utilizar. Y ese presupuesto va a ser justificado. Dice acá, a ver, otra pregunta, a ver. En caso se requiere el apoyo del personal policial, ¿quién les brindará los EPPs que requiere este personal? Dado que en una reunión multisectorial de la semana pasada, una de las interrogantes del personal policial de suscitarse un caso de COVID-19, ¿cómo será el manejo dado que no cuentan ellos con EPPs adecuados? Bueno, en el caso de la entidad policial, ellos deben de tener sus EPPs, cabe responsabilidad de ellos solicitar a su autoridad, así como ustedes nos solicitan a nosotros como red que les debemos de proveer de los EPPs porque ustedes están en un contacto directo,
los policías también lo deben hacer a su plana mayor. No depende de nosotros, cada quien maneja su propio presupuesto. Yo de mi presupuesto no le voy a dar a la policía de su presupuesto no me va a dar a mí. Entonces, cada quien tiene que hacerse responsable. Y ya, pues es manejo directamente de comisarías, de los personal, de regiones, de que hagan y soliciten sus EPPs. Porque a final de cuentas nosotros solo estamos dando el cumplimiento a la directiva sanitaria. No estamos pidiendo otra cosa que no sea dentro de lo que hable la directiva. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias. Entonces, ahora sí que por concluida. Gracias. Esta es la pregunta.